es nuestra clase final. Cedo el pase a la docente para que pueda iniciar con este breve resumen. Muy buenas tardes. Es como mencionaba Shirley, nuestra sesión de cierre. Así que tenemos previsto para hoy hacer algunas conclusiones, algunas ideas fuerza y mirar un poco hacia las últimas sesiones, qué podemos llevarnos de cada uno de los módulos que hemos trabajado de manera conjunta, de los ejercicios, de los diálogos que hemos tenido tanto en grupos como aquí en plenaria. Entonces, pues me gustaría poder hacer esa síntesis durante la primera mitad de esta clase, que pues tiene como objetivo reforzar algunos de los elementos más importantes de los que hemos trabajado durante este curso. Muy bien, entonces pasemos a la síntesis. Les comento un poco cómo va a ser la dinámica. Estas diapositivas que presentamos aquí tienen ideas clave, ideas fuerza. Voy a dar lectura a las ideas fuerza, pero paralelamente les pediría, por favor, que ustedes también pudieran ir pensando en algunos elementos que destaquen de cada una de las unidades que hemos trabajado. Como ustedes saben, este curso estuvo dividido en 3 unidades. La primera orientada un poco a lo que es el sistema sexogénero, a una aproximación al enfoque de género. Y pues la segunda unidad ya se va centrando en lo que son las políticas. De hecho, uno de los elementos más importantes de la segunda unidad fue la Política Nacional de Igualdad de Género. Y la tercera unidad, que ha sido la más amplia, la más ambiciosa de este curso, ya está más bien vinculada a cómo transversalizar el enfoque de género en la gestión pública. Entonces, en las siguientes diapositivas verán ustedes que hemos identificado algunas ideas fundamentales, algunas ideas fuerza, pero paralelamente, como les digo, les pediría que pudieran ustedes pensar en algunos elementos que no aparecen en la diapositiva, pero que a ustedes les resultan memorables. Pueden ser pues ideas conceptuales, pueden ser ejercicios, pueden haber sido los casos que trabajamos, en fin, ha sido un curso con bastantes actividades, contenidos, entonces me gustaría poder escuchar también a partir de su voz cuáles son los elementos que ustedes consideran que van a recordar o que les han parecido más llamativos. Entonces voy a dar lectura al primer bloque de ideas fuerza, al bloque de ideas fuerzas correspondientes a la unidad 1 o al módulo 1, y luego le daré la posibilidad, primero de manera voluntaria, por supuesto, para que 2 o 3 personas pudieran tomar la palabra y comentarnos, además de lo que aquí aparece, además de lo que se ha anotado en estas pues 4 flechitas, ¿qué más del módulo 1 recuerdan o les parece que podría ser relevante mencionar aquí en una sesión conclusiva, en una sesión de cierre? Entonces voy a dar lectura y comentar brevemente estas 4 ideas fuerza y luego pediré las intervenciones que estoy comentando. Muy bien. Una primera idea fuerza está relacionada con el sistema sexo-género. Con relación a este sistema sexo-género, hemos mencionado que se da en formas de relaciones en la sociedad desde un enfoque de poder. Hemos mencionado aquí muchas veces el concepto, ¿no? El poder, que establece una desigualdad entre mujeres y hombres, que se traduce en menores oportunidades, menor acceso y control de los recursos y una menor valoración de las actividades consideradas femeninas. Entonces, este es un sistema que existe en la sociedad y que desgraciadamente ha determinado que un grupo social pierda poder frente a otro grupo social. En este caso hemos visto cómo todo lo considerado o relacionado con las mujeres ha perdido valor. Y esto se debe pues a construcciones sociales, se debe a una serie de ideas que se han ido transmitiendo en la sociedad, una de las cuales está conectada con la flecha número 2, la existencia de una división sexual del trabajo. Hemos visto cómo hay una suerte de dicotomía, una suerte de, de doble dimensión en cuanto al trabajo. Se habla del trabajo productivo enfrentado al trabajo reproductivo. Y esto ha dado lugar a una diferenciación que se considera, o que se ha considerado natural, entre el espacio público, otra dicotomía, ¿no? El espacio público y el espacio privado.
Y en estas dicotomías hemos conversado acerca de cómo lo productivo y lo público ha terminado asociándose a los hombres, lo cual no es natural, es una construcción social, pero así es como ha sucedido durante mucho tiempo. Y cómo lo reproductivo, asociado seguramente al hecho de que las mujeres puedan dar a luz, puedan dar de lactar, pero esto ha dado lugar a una serie de limitaciones que han terminado relegando a las mujeres a un espacio vinculado a lo privado, que ha perdido valor y que muchas veces ha determinado que tengan escaso acceso a educación, a trabajo, o que el trabajo que se les haya encargado haya estado vinculado a labores de cuidado, que tienen menor consideración social, menores remuneraciones, y se hayan mantenido más bien al margen de posiciones de mayor poder, de toma de decisión, lo cual se observa, por ejemplo, en espacios de participación política o de liderazgo o de gerencia a nivel privado. Entonces, todo esto hemos reflexionado en cómo se ha ido construyendo socialmente y cómo ha terminado perjudicando desproporcionadamente a las mujeres con relación a los hombres. Y hemos estudiado esto, hemos trabajado esto, sobre todo teniendo en cuenta las relaciones que existen entre mujeres y hombres, las relaciones de poder que existen entre mujeres y hombres. Y al hablar de estas relaciones de poder, al hablar de esa división sexual del trabajo, al mencionar cómo lo público se asocia a los hombres, cómo lo productivo se asocia a los hombres y lo reproductivo y lo privado a las mujeres, también hemos comentado de que esto es importante mirarlo porque da lugar a discriminación, que es la viñeta número 3, la flechita número 3. La discriminación es uno de los elementos, yo diría que de consenso en el ámbito nacional e internacional. Hay un consenso sobre el reproche que merece la discriminación. Este reproche que merece la discriminación se ha plasmado en normas internacionales, en tratados, también en normas nacionales, desde la propia Constitución, las leyes. Y uno de los considerandos para hablar de discriminación es justamente la discriminación por razón de sexo. Entonces, la discriminación contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres está proscrita por los ordenamientos jurídicos. Y aquí, justamente haciendo un análisis de género, es que hemos podido identificar cómo esta discriminación obedece a patrones socioculturales tradicionalmente aprendidos y repetidos en el medio familiar y en el entorno social e institucional. Entonces, esto, insisto, hemos insistido mucho, no es algo construido socialmente y en la medida que es construido socialmente, podemos analizarlo y cambiarlo. Podemos transformar lo que está sucediendo para que deje de ser discriminatorio contra un grupo de la población que además no es un grupo minoritario, es el 50% de la población. Bueno, entonces hemos hablado de cómo esta discriminación ha definido las relaciones entre mujeres y hombres, constituyendo también uno de los mayores obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos por igual. Y esto es llamativo, ¿no? Porque a pesar de que la discriminación tiene un importante reproche y un consenso sobre el reproche que tiene la discriminación, incluso puede llegar a ser un delito en nuestro país, a pesar de eso, la discriminación sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el goce y ejercicio de los derechos. Mencionaba en muchas ocasiones, ese no es el único factor de discriminación, existen varios factores de discriminación. En este curso hemos puesto nuestra atención en el enfoque de género porque este enfoque nos permite transformar la realidad para erradicar la discriminación contra las mujeres. Pero a este enfoque, para que realmente sea un enfoque transformador, debemos acompañarlo de otras aproximaciones, de otros enfoques, como el enfoque de interculturalidad, de derechos humanos, de discapacidad, el enfoque etario que nos permite además tener en cuenta el ciclo de vida y muchos otros enfoques, y por eso hablamos de la interseccionalidad. Finalmente, la última viñeta tiene que ver con el rol de las políticas públicas. En cuanto al género, ¿qué es lo que implica, no? Esto implica hacer un análisis de las interrelaciones en los diversos ámbitos y el efecto de su mandato sobre estos. Entonces, las políticas públicas, como todo en la sociedad, puede estar permeado por estereotipos, puede estar permeado por prejuicios, y es importante identificarlos porque solo así tomaremos conciencia de que aquellas normas, políticas, acciones que aparentemente son neutrales, no lo son en realidad. Que muchas veces lo que se hace es reproducir lo ya existente. Y lo ya existente es, por desgracia, un contexto en el cual existen profundas brechas que separan el acceso y la igualdad y las oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces, este es un llamado a la acción el que se plantea en este curso, ¿no? Un llamado a la acción que supone
tomar conciencia acerca de las profundas desigualdades que existen en nuestro país, y no solo en nuestro país, en nuestra región y a nivel global, entre mujeres y hombres, y que esta desigualdad, estas brechas que existen, pueden ser removidas si tomamos conciencia de ellas. Y que el enfoque de género, además, lo que examina son las relaciones finalmente entre mujeres y hombres. No podemos trabajar este enfoque si no tenemos en cuenta las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Por eso, cuando hablamos de género, no hablamos solo de mujeres, hablamos de hombres y mujeres y de cómo estos se relacionan en la sociedad. Es un poco lo que hemos trabajado en el módulo 1. En el módulo 1, entonces, hemos trabajado sobre todo qué es el enfoque de género, cómo se relaciona con los estereotipos, cómo podríamos hacer para transformar este enfoque. Dicho lo cual, dichas estas 4 flechas y un poco de explicación que les he dado, ahora entonces un breve espacio por razones de tiempo, me gustaría poder escuchar 2 o 3 intervenciones de aquello que hayamos visto en el módulo 1. De repente fue alguna actividad, algún ejercicio que ustedes realizaron que les ha resultado memorable y que podríamos comentarlo aquí también como les decía, como cierre, como espacio conclusivo, como síntesis. Sobre el módulo número 1, entonces, ¿quién podría o quién se ofrece voluntariamente para comentar alguna idea que haya podido mantenerse hasta el día de hoy? Fíjense que han pasado ya varias semanas desde que vimos el módulo 1, pero que resulte memorable a partir de las ideas fuerza que he ido comentando. De repente 2 o 3 intervenciones para pasar a las ideas fuerza del módulo 2. ¿Quién se anima? Quizá puedan pedir la palabra a través del sistema, con la manito alzada, o si es que tienen dificultades con el audio, con la voz, también pueden escribirlo a través del chat. Cualquiera de las 2 opciones estaría muy bien. Me pide la palabra José Manuel Pando. José Manuel, por favor, del módulo 1. ¿Qué recuerdas? José Manuel, ¿podrías habilitar tu micrófono, por Y su favor? micro. Sí, disculpen. Buenas tardes. Había empezado a hablar sin el micro prendido. Ah, Sí, ok. una de las cosas que marcó, a mi entender, el módulo 1 fue la emisión de este video en el que este niño juega con sus amigos y está la hermana afuera y sufre un golpe y cambia todo el sentido de los roles, tanto de hombres como de mujeres en la familia, padre, madre, el rol que juegan los niños también dentro de la familia, y cómo es que esto marca de tal manera que determinados roles terminan siendo extraños a la vista de, digamos, el género o el sexo opuesto. Y el trabajo, por ejemplo, que se desarrolla dentro de la casa, básicamente está destinado a que sea efectuado por las mujeres y no por los hombres, y que, como comento, resulta extraño este cambio en el rol de estas actividades dentro de la casa. Lo que corresponde a los hombres hacer, lo que corresponde a las mujeres hacer, lo que deben hacer cada uno de ellos, y cómo es que esto se transmite finalmente hacia los hijos. Y esta transmisión de ideas, de roles, efectivamente marcan el desarrollo de estos menores y hacen que en el futuro actúen de tal manera que estos roles marcados sigan existiendo y no haya ninguna posibilidad de cambio a favor de una igualdad de género. Básicamente es eso. Muchas gracias, José Manuel. Efectivamente, nos has recordado un video sobre el cambio de roles y cómo muchas veces normalizamos ciertos roles y solo cuando nos sacan del lugar y nos ponen en el lugar del otro es que nos damos cuenta y por qué esto es así, ¿no? Que es lo que justamente les pasó a nuestro protagonista en el video que vimos sobre el cambio de roles. Es un muy buen recurso, efectivamente, ese video. Muchas gracias. Me pide la palabra ahora Dora Ramos. Dora, por favor, ¿puedes habilitar tu micrófono? ¿Qué recuerdas del módulo 1 que consideres que puede ser memorable? ¿Podrías habilitar tu micrófono? Ahí está. Sí, buenas tardes. A mí me gustó mucho el caso de la cadena de valor que trabajamos en grupo sobre la política que había implementado el MINCETUR, ¿no? Y creo que es muy importante con lo que mencionabas en las viñetas, tener en cuenta que no solamente
se aplica el enfoque de género pensando en incorporar a las mujeres en las actividades económicas, sino que también hay que pensar en cómo se hace esto, porque muchas veces por la asignación de roles, por lo general se les puede estar recargando de dobles o triples jornadas laborales inclusive, ¿no? Por decirlo menos. Entonces este caso me resultó muy ilustrativo para eso y para ver que en verdad, por más buena intención que haya tenido esta política, no logró el objetivo, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Dora. Nos recuerda entonces el caso de la cadena de valor y cómo a veces, pese, como dices al final, creo que es justamente lo que iba a decir, ¿no? Que a veces, más allá de las intenciones, que pueden ser muy buenas, desgraciadamente lo que se termina haciendo es reproduciendo un estereotipo. Muy bien, muchas gracias, Dora. Me pide la palabra Eulalia. Eulalia, por favor. Sí, a mí me quedó en la memoria todavía el tema de una de las tareas fue traer algunos recortes de periódico, noticias referentes de repente a los roles, ¿no? De hombres y mujeres. Y observábamos en todas los recortes que todavía tenemos el estereotipo, ¿no? De hombre, de macho, y una de ellas precisamente, ¿no? Desde el Congreso que yo encontré, ¿no? Un tema de que todavía tenemos cómo se margina a la mujer, ¿no? Inclusive dirigiéndose a ellas, ¿no? En un segundo plano. Y como muestra de que siguen siendo de repente las personas que están en casa, que deben de ir a la peluquería para distraerse, qué sé yo, o sea, como unas personas que son muy superfluas, que no son pensantes, que no pueden aportar de repente dentro de las decisiones o la economía, etcétera, etcétera, del país, ¿no? Eso me queda de que, bueno, estamos en el día a día, seguimos, creo yo, estudiando, leyendo, teniendo de repente las leyes más duras, pero no hay forma de mejorar o de ir ya cambiando este modo de tratar a las mujeres, ¿no? Todavía seguimos en segundo plano para la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias, Eulalia. Eulalia nos recuerda también un ejercicio que a mí me pareció muy, muy interesante. La gran variedad y cantidad de recortes que ustedes encontraron fue impresionante. De hecho, yo creo que se puede elaborar un material muy bueno sobre estereotipos, con todos los casos que ustedes encontraron de piezas gráficas, viñetas, titulares en los cuales efectivamente todo está estereotipado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, de un programa, creo que era un programa de posgrado que se había encontrado para gestión, en el cual todas las viñetas que tienen que ver con gerentes o jefes eran de hombres y para mujeres eran asistentas. Y cómo no se dieron cuenta, ¿no? Pero claro, es algo que a veces está tan inconsciente que si uno no se lo piensa puede reproducirlo muy fácilmente y por eso la necesidad de incorporar este enfoque permanentemente. Lo bueno, y esto es algo que creo que efectivamente sucede, dicen que una vez que uno se pone los lentes de género, ya es muy difícil sacárselos. Y entonces uno empieza a examinar críticamente la realidad. Ya es muy difícil entonces no detectar ese tipo de cosas. Me pide la palabra también Marcela Guamán. Marcela, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Bueno, a mí lo que me impactó fue cuando tú relataste el caso de Campo Algodonero, ¿no? El caso que tuvo lugar en Ciudad Juárez, en México, ¿no? El hecho de estas 3 jóvenes que desaparecieron y la policía que al final culpaba a las víctimas. O sea, de verdad es bastante fuerte, ¿no? Y luego cuando los familiares recurren a la Corte Interamericana, pues la sanción ya no es solamente para las autoridades directamente involucradas en la investigación del caso, sino que se sanciona al mismo Estado, ¿no? De México, porque fue una serie, no fue solo la policía que no actuó, sino también la fiscalía y así una serie de todo el aparato, digamos, todo el diseño del aparato estatal para proteger a las personas no funcionó, ¿no? Y es por eso que la Corte Interamericana sanciona al Estado de México. Eso a mí de verdad que me impactó bastante. Y eso no me voy a olvidar nunca de eso. Muchas gracias, Marcela. De hecho, también para mí ese ha sido un caso, digamos, hay casos que a veces determinan las líneas de investigación que uno toma.
Y en mi caso, el campo algodonero fue una sentencia que hizo que a mí me interesara investigar sobre discriminación estructural, porque cuando en el año 2011-12, que es cuando este caso se está resolviendo en la Corte Interamericana, no había mucho sobre discriminación estructural. Y a mí me llamó poderosamente la atención cómo efectivamente ahí no solamente falló una persona o una autoridad o faltaba una ley a lo mejor, no, la sociedad toda falló. Y por eso me parece muy interesante que hayas podido recordar ese caso. A mí también me parece un caso que marcó un poco mi línea de investigación sobre discriminación y la enfoque en discriminación estructural. Muchas gracias, Marcela. Muy bien, pasamos entonces rápidamente al módulo número 2. El módulo número 2 es un módulo también importante, aunque fue relativamente breve, si ustedes lo recuerdan. De los 3 módulos que hemos trabajado, el más grande ha sido el módulo 3, bueno, por la importancia que tiene. En segundo lugar, el módulo 1. Y el módulo 2 fue breve, relativamente breve, pero no por eso menos importante. Entonces aquí tengo algunos elementos del módulo 2 que me gustaría poder recordar y luego, al igual que en el caso anterior, darles la posibilidad que puedan comentarnos qué además de esto recuerdan o les parece memorable. Entonces, aquí hay 3 ideas fuerza. Analizamos acerca de 2 maneras diferentes de percibir y abordar la subordinación y el trabajo de las mujeres en los modelos y estrategias globales de desarrollo. 2 maneras diferentes. Los enfoques oficialistas, este grupo comprendía el enfoque de bienestar y el enfoque de mujeres en el desarrollo, MED, de carácter asistencialista, y por otro lado los enfoques alternativos. Ese es el segundo gran grupo que tenemos, que se divide en empoderamiento, emancipación y género en el desarrollo. Por razones de tiempo, no podíamos abocarnos a todo, pusimos énfasis en el modelo MED, Mujeres en el Desarrollo, y GED, Género en el Desarrollo, siendo este último el que consolida los avances sobre la materia, considerando que las políticas públicas no son neutrales al género. Y es este último, género en el desarrollo, el que es el que proponemos aquí como el enfoque adecuado, porque es este el que considera las relaciones entre mujeres y hombres. Ese es el que pone énfasis en que transversalizar el enfoque de género no es un asunto solamente de mujeres y, bueno, vamos a incorporarlas en el mercado, por ejemplo, o hay que incorporarlas en las políticas. No, este enfoque lo que busca es transformar las relaciones que existen entre mujeres y hombres, porque solo así será posible evitar algo que se mencionó también en la intervención anterior, la división sexual del trabajo. Cómo así las mujeres se incorporan al mercado de trabajo y terminan teniendo 2, 3 jornadas laborales, porque son ellas las que siguen dedicándose a las labores de cuidado de otras personas. Entonces, el enfoque mujeres en el desarrollo puede haber sido un paso importante, considerando que las mujeres se incorporan al mercado, se incorporan a las labores productivas, pero no tomo en cuenta que si no hay un retorno, que si los hombres a su vez no incursionan en labores de cuidado, entonces siguen asumiéndolas las mujeres. Es el enfoque GED, Género en el Desarrollo, que se pregunta por estas relaciones y entonces, en el supuesto que les pongo, buscaría labores de trabajo compartidas, por ejemplo, ¿no? Si las labores de cuidado ya no las hacen solamente las mujeres, sino los hombres, entonces ellas tendrán más tiempo para poderlo dedicar a estudiar o a trabajar y también a labores de cuidado y de autocuidado. Lo mismo que los hombres, también tendrán tiempo para trabajar, para estudiar, para realizar labores de cuidado y de autocuidado. Será eso entonces más equitativo, más justo. Segunda viñeta. Con la aprobación del Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género, se garantiza la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género a nivel nacional, regional y local para el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la referida política. Y es que este Plan Estratégico Multisectorial se ha aprobado recién este año. Entonces queríamos poner énfasis en el hecho de que tenemos hoy por hoy un plan multisectorial, que este no es un asunto solamente del Ministerio de la Mujer, que este es un asunto que involucra a todos los sectores y que tiene un plan estratégico que está vigente desde hace unos cuantos meses. El objetivo de este plan estratégico es que se implemente la política nacional y por eso nuestro punto 3, nuestra viñeta número 3, tiene que ver con ese hito. Dice, un hito en la materia de derechos de las mujeres en nuestro país se dio en el año 2019, hace apenas un año, con la aprobación de la Política Nacional de Igualdad de Género, instrumento de política nacional multisectorial que busca erradicar la discriminación estructural contra las mujeres y que dispone lineamientos de cumplimiento para las entidades de la administración pública.
Esta discriminación estructural de la que también se habla en el caso Campo Algodonero es una discriminación justamente que atraviesa todas las esferas de la sociedad, que está en el ámbito privado, en el ámbito público, que debemos entonces erradicar desde varias estrategias. Por eso la política tiene varios objetivos prioritarios, tiene lineamientos, tiene entidades que están a cargo de sus servicios y es relativamente reciente. Si yo mencionaba en la viñeta anterior que el plan estratégico es de este año, la política nacional es del año pasado. Eso no quiere decir que antes no hayan habido herramientas importantes. Hemos tenido planes nacionales de igualdad de género, pero esta es la primera vez que tenemos una política nacional con el nuevo marco normativo que tiene ese plan y pues identifica este problema público, porque si tenemos una política nacional en esta materia es porque hemos identificado un problema público relevante y ese problema público es la discriminación estructural que pesa sobre las mujeres. Muy bien, nuevamente como en el módulo número 1 les pediría qué recuerdan, qué les parece relevante poder mencionar en esta parte conclusiva del módulo número 2. Además de lo que se ha señalado aquí, de los enfoques medio, de repente algo más específico, ¿no? Porque aquí yo lo estoy mencionando de manera muy general, de repente algo vinculado, algo más específico, algún caso, algún video, algún debate que pudieron haber tenido en sus grupos, porque hemos hecho también trabajos sobre esto. De manera voluntaria nuevamente, pidiendo la palabra a través del Zoom, o aquí tengo una persona que está pidiéndome la palabra, es Vladimir Quiñones. Vladimir, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Buenas tardes. Sí, yo quería comentar la experiencia que tuvimos viendo el caso del programa Pro Joven, ¿no? Okay. Abordamos justo los enfoques que había incorporado este programa, ¿no? Y efectivamente en la interacción que tuvimos en el grupo, pues salió este tema de cómo el programa, con el subsidio que se otorgaba a las mujeres que ya eran madres de familia, ¿no? Y que tenían hijos pequeños, para justamente incorporarlas en el programa, cómo de una manera indirecta el Estado, pues con un programa que desde el punto de vista es muy importante para justamente, yo diría, tener empleos de mayor calidad para los jóvenes, relegaba pues con este subsidio tomado con un enfoque de mujeres en el desarrollo a las labores reproductivas de la mujer, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar pues en la importancia en el diseño de los programas, ¿no? Para justamente que sean congruentes con el cierre de brechas, ¿no? Y no solamente las acciones lleven justamente a las mujeres a cumplir un rol reproductivo, ¿no? Sino también a incentivar justamente que también los hombres asuman ese tipo de responsabilidades, ¿no? Muchas gracias, Vladimir. Entonces, aquí nos recuerda el caso Pro Joven y la forma en la que el Estado, sin proponérselo, reproduce o contribuye a reproducir estereotipos, situando a las mujeres en este rol reproductivo y de cómo las políticas sí que pueden ser transformadoras y pueden buscar lo opuesto, ¿verdad? Buscar que las mujeres y los hombres tengan la posibilidad de dedicarse a labores tanto de cuidado como a aspectos vinculados a la producción. Entonces, casos como Pro Joven pueden graficar muy bien estos dilemas que todavía tiene la gestión pública al no tomar en cuenta el enfoque de género como se propone actualmente, ¿no? Como género en el desarrollo y no mujeres en el desarrollo únicamente. Me pide la palabra, muchas gracias Vladimir, me pide la palabra Marcela. Marcela, por favor, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, a mí, bueno, del módulo 2, me gustó mucho el caso que me tocó trabajar, que le tocó trabajar a mi grupo, que fue el de las ayudas de la Junta de Galicia, ¿no? Con el enfoque de género en el desarrollo, porque se beneficiaba por igual tanto a hombres como a mujeres, ¿no? O sea, la Junta de Galicia le daba una ayuda económica a las personas que, bueno, pedían esto para trabajar menos horas, no estar menos horas en su trabajo,
y eso lo compensaba la Junta dándoles una ayuda económica, ¿no? Y así podían pasar más tiempo en su casa para compartir las labores domésticas, ¿no? Y ayudaba por igual, o sea, no distinguía, no era una ayuda que solamente era para las mujeres, sino también a cualquier persona, ¿no? Hombre o mujer. A mí me gustó mucho cómo estaba pensada, ¿no? Ese programa. Muchas gracias, Marcela. Y efectivamente, ¿no? La idea en este caso era que tanto mujeres como hombres se comprometieran en las labores de cuidado. Y ese es un poco uno de los desafíos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que medidas como esta no terminen recayendo o reproduciendo los roles de las mujeres? Y pensemos únicamente, si queremos hacer que las mujeres tengan menos carga laboral para que cuiden a sus hijos, únicamente pensar en ellas. Ese sería un poco mujeres en el desarrollo, ¿no? Darles una ayuda para que puedan trabajar, pero sigan cuidando a sus hijos. Galicia, lo que pensaba, la Junta de Galicia, era cómo hacemos que los hombres se incorporen a las labores de cuidado y les damos un incentivo para ello. Y es algo muy interesante lo que has comentado, Marcela, porque me ayuda a recordar, claro, no todos los grupos vieron los mismos casos. En el caso tuyo viste el de la Junta de Galicia y es un caso vinculado a género en el desarrollo, efectivamente, porque busca transformar esas relaciones y comprometer a los hombres en labores en las que tradicionalmente solo han estado comprometidas las mujeres. Me pide la palabra Eulalia también. Eulalia, por favor. Muchas gracias, Marcela. Eulalia, ¿podrías habilitar tu micrófono? Mira, que el curso me ha servido en este caso, te diré, como ya lo explicaba, nosotros venimos en salud, venimos trabajando el plan multisectorial, ¿no? De igualdad de género. Y uno de los temas que nos ha tocado como salud sexual y reproductiva es el tema precisamente de planificación familiar, de implementar la OE para evitar el embarazo en adolescentes, etcétera. Pero hay algo curioso. Hasta el año pasado nosotros teníamos un presupuesto en el MINSA, el pliego 11, un presupuesto diferenciado para planificación familiar. Pero el programa presupuestal se llama materno neonatal, ¿no? Cuyo objetivo es disminuir la muerte materna. Obviamente, si yo aplico planificación familiar, voy a ayudar a las mujeres que no quieren ya embarazarse, a no tener hijos, a no exponer su vida, ¿no? A riesgo de morir por un problema del embarazo, parto, puerperio. Sin embargo, mira, el hecho de tener planificación familiar dentro del programa presupuestal, dicen, bueno, ¿cuál es tu actividad dentro de gestión? O sea, ¿dónde estoy? Ahorita en el MINSA. Bueno, mi actividad es gestionar, ¿no? Qué sé yo, normatividad, monitoreo, supervisión, evaluación y control, etcétera. Muy bien. ¿Eso también haces en materno? Sí, ya. Entonces, esa plata de planificación se retrae. ¿Pero por qué? Planificación es el gorrito de materno. Entonces, y fue una lucha, te cuento, este año, que por fin nos quitaron un promedio de 700,000 soles que teníamos para las actividades exclusivas de plan. A propósito de este plan, ahora se me vino a la mente y yo digo, muy bien, es parte del plan de multisectorial para igualdad de género, por lo tanto yo debo de reclamarlo. Yo lo tenía y lo voy a reclamar. No será 2021, de repente 2022, pero debo de tenerlo. ¿Por qué? Porque es parte del plan. Y ahí dice bien claro, no me van a dar más plata, sino es parte del presupuesto que ya tengo identificado. Pero me lo quitaron. Y te cuento que es una personita que es un varón médico que está en planeamiento y lo tengo fijado y que ahora la voy a luchar. O sea, me sirvió esto, mira, vino a colación el plan que lo venimos trabajando en la dirección donde precisamente yo trabajo, ¿no? Ese era un comentario, ¿no? Más que la experiencia, qué sé yo, del trabajo, que obviamente el módulo interesante también. Gracias. Sí, pues porque además esto les ha tocado justo sobre la marcha, ¿no? En el caso del Ministerio de Salud tiene servicios que han sido priorizados por la Política Nacional de Igualdad de Género, que es algo que pues resulta súper relevante en este caso porque tiene que mirar el plan estratégico multisectorial y ver cómo se cumple todo ese plan para que la política se implemente en el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud tiene varios servicios, no solamente uno. Eulalia nos ha comentado estos que tienen que ver con la salud, pero también hay uno que está vinculado con la violencia, por ejemplo, ¿no? Que también está vinculado al Ministerio de Salud. Entonces ha sido muy pertinente que el personal del Ministerio de Salud esté aquí en este curso. Muy bien. Me pide la palabra Jesús Guerra. Jesús, por favor, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos y todas.
Sí, interesante un poquito. Yo trabajo en el Ministerio de Agricultura. Soy responsable de un programa del Ministerio de Agricultura en el Cusco. Y entonces esto de ProJoven me trae también a colación cuando trabajábamos este tema, la necesidad de que el enfoque del desarrollo de la agricultura, que ahora está muy de moda decir el desarrollo de la agricultura familiar, creo que ahí tiene que darse mayor énfasis en el tema de acceso a lo que es el trabajo de los jóvenes en campo. Y es totalmente diferente hacer un diagnóstico de las necesidades de trabajo de los jóvenes urbanos y los jóvenes que viven en el ámbito rural. Entonces, se ha tenido un crecimiento de ciudades muy drástico porque creo que esto ha permitido ese crecimiento, porque no había un incentivo a que los jóvenes, hombres y mujeres, desarrollen el trabajo en sus comunidades o en sus lugares, y entonces había una migración, pero increíble, y el crecimiento de las ciudades que trajo todos estos problemas que ahora, bueno, lo sufrimos en Lima y en otras ciudades grandes, ¿no? Una sobrepoblación de jóvenes y un crecimiento de adultos y ancianos en campo. Y entonces, desarrollar la agricultura como agricultura familiar, cuando existe una mano de obra, digamos, de edad muy avanzada, es complicado desarrollar la agricultura. Entonces, creo que estos programas como ProJoven y otros, y un poco trabajábamos, ¿no?, en el último trabajo que hicimos esto de lo que es los lineamientos, de ver los objetivos, planteamos un poco la necesidad del crédito directo para mujeres, que exista un programa de crédito para mujeres, porque a mí me consta muchísimo, porque yo trabajo en campo, mucho en la zona de selva de Cusco y Sierra. Cuando hay un crédito, las mujeres o los jóvenes no asisten al banco por temor, no pueden hacer una cola de un día para hacer los trámites exactos, porque tienen otras responsabilidades, porque ahí, por ejemplo, decíamos que más del 19% de las mujeres son titulares que llevan las parcelas de café, en este caso. Y entonces decíamos la necesidad de esto para poder darles capital de trabajo y puedan trabajar directamente. Un programa, por ejemplo, en el programa normalmente de crédito para mujeres en algunas pymes, no van ellas a hacer cola al banco, sino que el banco va al campo a gestionarles sus trámites. Y entonces eso permitiría que jóvenes, hombres y mujeres se queden en el campo porque tienen recurso económico, pueden trabajar. Y esto se ha visto claramente y tengo la experiencia de esto. Con motivo de la pandemia, muchos jóvenes han retornado a sus casas porque se han dado cuenta que en Lima, viviendo en los pueblos jóvenes, etcétera, no tenían qué comer. Y en cambio en el campo sí existe. Aparte que existe la colaboración de la familia, vecinos, o sea, comida siempre hay. Pero ya ha pasado esto y ya están pensando en volver, porque uno le pregunta, ¿vas a volver? Dicen, sí, porque no tengo aspiración acá, mira, no tengo capital, no puedo comprar semilla, no tengo... Entonces, creo que el enfoque de género en el Ministerio de Agricultura debería ampliarse no solamente al ámbito de agricultura familiar, sino ver cómo impedimos que haya un retorno y se crezca la mano de obra joven, que va a hacer que realmente crezca el aparato productivo y a la vez permitimos de que los jóvenes, hombres y mujeres, tengan un mejor porvenir en la actividad agrícola, sobre todo agropecuaria en general, en todo caso, ¿no? Creo que eso es un trabajo que en el Ministerio de Agricultura hay que analizarlo bien, trabajarlo bien, y creo que permitiría realmente tener un enfoque de género, pero desde el punto de vista productivo, ¿no? Nada más. Gracias, profesor. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente, es parte de la tarea pendiente. Entonces, tener las herramientas para poder hacer ese trabajo con enfoque de género junto con otros enfoques, porque me has mencionado, por ejemplo, la importancia del enfoque de interculturalidad, la importancia del enfoque etario, ¿no? De tomar en cuenta el ciclo de vida. Entonces, me parece que es parte de la agenda pendiente, ciertamente. Y muy importante hacerlo desde el inicio, creo yo, cuando se empiece a implementar, pensando que pues, incorporar el enfoque de género podría ser sobre la marcha, ciertamente, ¿no? Pero sería mucho mejor que si se construye un programa, un proyecto, sea desde el inicio, ¿no? Que el enfoque de género esté desde el mismo diagnóstico, que es algo que muchas veces hemos visto que no está desde el diagnóstico y eso dificulta toda la cadena que luego sigue a continuación, identificando objetivos, lineamientos, servicios. Y justo para hablar de eso, me parece perfecto para poder enganchar. Muchas gracias por la intervención. Y es el módulo 3, que está conectado con lo que se ha dicho hace un instante. Y
pues aquí en el módulo 3, que ha sido el módulo más grande que hemos tenido en este curso, pues hemos visto algunas ideas fuerza. Al final nuevamente pediré sus intervenciones sobre aquello que no esté aquí que también les parezca relevante. Bien, punto 3. La primera viñeta dice, la transversalización del enfoque de género es una estrategia que permite incorporar los objetivos y procedimientos de este enfoque en las intervenciones del Estado en todos los niveles de gobierno, garantizando de esta manera el acceso igualitario de hombres y mujeres a las oportunidades y beneficios de los servicios y actividades del Estado. Entonces aquí una vocación descentralista, ¿no? En todos los niveles de gobierno, en todas las entidades del Estado. Punto 2. Para la inclusión transversal de género es necesario lo siguiente: que el género sea parte de la agenda institucional de las políticas públicas, promover la coordinación interinstitucional, incluirlo en el proceso de planificación y asignarle recursos necesarios, realizar acciones de monitoreo y seguimiento, diseñar indicadores, fomentar una cultura organizacional para la igualdad de género y rendir cuentas para mostrar la eficiencia y eficacia de las acciones realizadas. Y último punto del último módulo. Una herramienta clave para la transversalización del enfoque de género es el análisis de género, que va a permitir captar cómo se producen y reproducen las relaciones de género dentro de una problemática específica y con ello detectar y ajustar la intervención para la efectiva reducción de las desigualdades de género. Eso podría ser como 3 ideas conclusivas, 3 ideas fuerza de este último módulo. Y bueno, por última vez, y este es el último contenido que veremos esta tarde, ¿quién se anima a comentarnos qué recuerda, qué le parece memorable, qué le gustaría comentar acerca de lo desarrollado en estas últimas semanas? Porque en este módulo hemos dedicado ya, han sido 3 semanas. Así que bueno, ¿qué les parece? ¿Quién se anima a compartir sobre esto? Hemos escuchado ya las intervenciones de varias personas. Hemos escuchado a José Manuel, a Dora, a Eulalia, a Marcela, a Vladimir, a Jesús. ¿Quién más se animaría a compartir algo acerca de cómo vieron este último módulo y cómo fue de repente a partir de la experiencia propia, ¿no? De la propia entidad en la que ustedes laboran? ¿Cómo ven este último módulo? Si tienen dificultades con el audio, con la voz, también pueden hacerlo a través del chat. Voy a tenerlo habilitado también. Wendy Ledesma me pide la palabra. Wendy, por favor, adelante. Sí, yo creo que, gracias profesora y qué tal a todos mis compañeros. Sí, yo creo que este es el de los módulos que más nos ha retado personalmente, lo digo porque ya es aterrizar concretamente en acciones, ¿no? Y evidentemente ahí se requiere definitivamente el compromiso desde la alta dirección para poder brindar recursos, ¿no? Para poder generar esos ajustes, ¿no? Desde temas tan insignificantes como poder hacer una mejor recolección de la data, ¿no? Y con eso poder comenzar a aterrizar las necesidades y cómo yo puedo poner en práctica una acción, ¿no? Creo que así como es retador, yo creo que es muy importante porque los que estamos acá estamos involucrados de alguna manera, ya sea en los comités de igualdad o manejando presupuesto en acciones que finalmente pueden impactar a la ciudadanía, ¿no? Y a veces son acciones que no solamente se pueden hacer a nivel institucional, ¿no? En mi caso, como en algún momento, bueno, con Marta, que también está en el curso, me daba la voz para explicar un poco del concurso Primero los Clientes, que tenía esta categoría de igualdad. Y es un tema que lo vemos desde la política pública de protección al consumidor, ¿no? También la institución hace este tipo de esfuerzos, ya hacia afuera, hacia los ciudadanos, y a veces las acciones en realidad que sí podemos controlar son tal vez las que hacemos a nivel institucional, ¿no? Para nuestros trabajadores, ¿no? Sin embargo, creo que siempre se pueden avanzar y dar algunos pasos, y el tema de poder recoger
buenas y mejores prácticas de otras jurisdicciones también. Yo creo que es muy importante contar con esas bases de datos. Es así, por ejemplo, que el 9 de diciembre ya le pasaré la información y la invitación a Denise para que las compartes. Y bueno, en el chat también estamos lanzando un diagnóstico de estereotipos de género en la publicidad y en el consumo, que lo hemos hecho con PNUD y con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y creo que eso también nos genera, ya no solamente a nivel institucional como Indecopi con sus funciones y competencias, sino como autoridad de consumidor, poder generar en nuestros stakeholders, las empresas de marketing, la academia, las empresas, cómo ellos pueden comenzar también a hacer una revisión también más fina, ¿no? De la publicidad y de los mensajes que brindan hacia la sociedad, ¿no? Y a todos los consumidores, y ahí sí de toda edad. Entonces, son esfuerzos que se pueden ir haciendo, pero si no existe la voluntad política que aterrice en un presupuesto claro para esas acciones, no se puede avanzar, y por eso es que creo que ha sido de este módulo, para mí personalmente, de los más retadores y reveladores, ¿no? De las acciones y cosas que uno puede hacer. Gracias. Muchas gracias, Wendy. Efectivamente, ese ha sido uno de los más retadores porque además exigía en términos de avances, ¿no? Y una de las buenas prácticas que ha podido identificar el Ministerio de la Mujer y que ha puesto en este módulo ha sido Indecopi. Así que te agradezco mucho y agradezco a Marta y a ti porque han estado pues comentando acerca de los avances que se vienen desarrollando. No ha sido esta la única entidad, también en OEFA comentaron de los avances, reconocimientos que incluso desde el ámbito privado han recibido por los esfuerzos que vienen realizando para promover la igualdad de género en sus respectivas entidades. Entonces, bueno, me recuerda más a este punto al último capítulo que vimos sobre buenas prácticas. Un curso como este, con entidades del Estado diversas y con personas comprometidas con la transformación del enfoque de género, enriquece mucho porque nos permite conocer cómo se está avanzando o qué dificultades se tiene en las demás instituciones. Y creo que uno de los puntos de conexión que me pareció absolutamente relevante es la voluntad política que se tiene a nivel de las cabezas de institución. Eso es fundamental para que se pueda avanzar en estos temas. Y bueno, felizmente hemos podido identificar que varias entidades, yo lo he visto en sus ejercicios, con mucho gusto he visto que varias de ustedes han puesto que uno de los elementos que consideran ustedes mismos que facilita la transversalización del enfoque de género en sus entidades es la voluntad política de quienes lideran sus entidades en este momento. Eso es muy valioso y eso no siempre sucede. Esa no es la primera vez que se dicta este curso y creo que en esta oportunidad sí he podido ver que ustedes identifican eso como un elemento a su favor. Así que no es el único elemento, insisto, pero es muy valioso. Hay que sacarle provecho y poder seguir avanzando en estas materias, entonces. Muy bien. ¿Quién más se anima a compartir algo acerca del módulo 3? Que es el módulo más exigente que hemos tenido en estas jornadas, en este curso. Quizá una intervención más para poder seguir con esta sesión y tomarnos la foto, porque nos tomamos la foto final. Así que espero que puedan acompañarnos durante toda la sesión para podernos tomar esa foto de recuerdo. Es una foto que en tiempos de no pandemia nos tomamos en el NAP, pero bueno, aquí con la computadora también es posible, ¿no? Quizá una intervención más, alguien se anima a compartir acerca del último módulo que recuerda acerca de lo desarrollado sobre transversalización del enfoque de género, algo que le parezca memorable. Ejercicios, video, casos, evaluación. Hemos tenido varios puntos que tratar en este último módulo, en el módulo 3. A ver, a través del chat, si alguien tiene problemas con el audio. Una última intervención, o de repente la pido yo. A ver. Ah, bueno, aquí hay una voluntaria. Sí. Ajá. Isabel me pide la palabra. Isabel, por favor, ¿podrías habilitar tu micrófono? Sí, buenas tardes. Bueno, yo solo, en verdad, en términos generales, justo como estamos haciendo el balance un poco del curso, mencionar, bueno, a mí me quedó muy marcada una frase que mencionaste en alguna de las clases, que era justamente el tema de la relación del enfoque de género con las políticas públicas, y que las políticas públicas no son neutrales al género, ¿no? Y cómo esto se ha empezado a ver
con mayor seriedad y de forma mucho más analítica con el paso del tiempo, si bien todavía, a diferencia de otras legislaciones en otros países y en otros documentos de gestión de otros países, estamos todavía bastante incipientes, pero es verdad que ha sido hemos también, o sea, hemos de reconocer que también hemos sido un país que ha tomado el tema de una manera muy seria y de manera muy rápida, ¿no? O sea, el ingreso a la agenda pública del tema, si bien tiene toda una historia, pero sí se ha podido, creo que en poco tiempo, hacer del tema un tema ya no tan, no sé, ajeno, ¿no? Ya se ha convertido en algo mucho más familiar para el tema de la planificación, o sea, y cómo justamente los planificadores ahora tienen ese reto del enfoque de género en entenderlo cómo y cuál es el impacto que tienen los cambios institucionales en los procesos de planificación. Y lo otro que a mí me llamó mucho la atención, que no lo había escuchado, para serte sincera antes, por ejemplo, es que alguna vez mencionaste el tema de interseccionalidad, ¿no? Y me pareció relevante en la medida que justamente cómo nos permite reconocer esta diversidad en cuanto a de las mujeres y la evidencia, la necesidad de prestar atención a estas interdependencias que existen entre las diferentes desigualdades, ¿no? Entonces me parece que estamos dejando, ya como país, lo digo así de forma general, de tenerle un poco de marcar distancia, un poco de conceptos que podemos aplicarlos, o sea, ya no que suenen a cosas abstractas, se lo digo porque yo trabajo en una gerencia de planeamiento y presupuesto, y realmente los planificadores antes era como enfoque de género en la planificación, pero ¿qué tiene que ver? O sea, era muy complicado entender cómo se podía implicar el tema, ¿no? Y además del impacto que esto reditúa y de la necesidad. Entonces, es un cambio realmente para mí a nivel, o sea, lo pienso así, ha sido como a nivel personal y a nivel colectivo el tema como tal, ¿no? Y el tema del ingreso a la agenda pública también, que es verdad que tal vez hemos tardado muchísimo como país, pero sí ha tenido me parece una buena, una solidez en el ingreso a la agenda pública, ¿no? Eso quería resaltar. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Me da gusto además saber que esto ha permitido acercar el tema de género a lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? En el caso tuyo, además, estás en una sección, en un área clave para poder transversalizar el enfoque de género. Tiene que ver con el planeamiento, con el presupuesto. Esa es un área en la que tenemos que fortalecer, sin duda, esa transversalización a nivel de todo el Estado. Entonces, que puedan estar aquí, ser parte de un curso, personas que se dedican justamente a planear, a ver la planificación y el presupuesto, me parece sumamente valioso. Muchas gracias. Muy bien. Entonces hemos llegado así a la parte final de esta recapitulación, de esta suerte de síntesis de los aspectos más relevantes de lo que hemos visto en estos 3 módulos. Y bueno, pero no se vayan, porque todavía hay algo más en la agenda, ¿verdad, Shirley? Pero en cuanto a contenido, sí, yo creo que ya con esto dejo de compartir pantalla y paso a la pantalla general. Así es. Vamos a colocar un enlace del Menti, que queremos recoger respuestas a 2 preguntas que tenemos planteadas en este cierre de curso. La primera pregunta es, en una palabra indica una acción que realizará en tu entidad con lo aprendido en el curso. Comparto aquí el enlace en el Zoom y también en el chat. Ahí está. Para que puedan ingresar y responder esa pregunta en el Menti. Es un poco lo que se llevan, ¿no? ¿Qué podemos hacer luego con este curso en cada una de nuestras entidades? Así es. En una palabra, además. En una palabra. Ajá, replicar, ¿no? Eso me parece súper bien. Sensibilizar. Oye, mira, si se puede poner una palabra. Aplicar, planificar, efectivamente, guiar. Muy interesante. Entonces, un poco los desafíos están ahí, ¿no? Me gusta además que en varios casos están mencionando
el tema de la sensibilización, replicar, transmitir, reformar, reformular, ¿no? Hay muchas cosas que cambiar en la gestión pública y la idea es que podamos hacerlo a través de las tareas que tenemos en el marco de nuestras funciones. Concientizar, muy bien también. Y con esta concientización tratar de erradicar estereotipos que causan discriminación, tratar de erradicar todo aquello que contribuye a reforzar estas ideas que ya hemos criticado en este curso, ¿no? Sobre la división sexual del trabajo, en fin. Yo creo que las que salen más grandes son las que han sido más mencionadas, ¿verdad? Sí, es Exacto, así. las que se han repetido más. Capacitar. Entonces tenemos varias posibilidades aquí de que las personas que han estado puedan luego transmitir aquello que han conocido. Los materiales están a su disposición, los videos además yo creo que transmiten muy bien las ideas. De hecho, en algún momento ha sido José Manuel quien nos comentaba de este cambio de roles, por ejemplo, es un video muy interesante para poderse pensar cómo está diseñado cómo funciona más o menos el mundo y cómo podríamos criticarlo para mejorarlo, ¿no? Entonces aquí están las palabras: fomentar, sensibilizar, intensificar, replicar, fomentar, guiar, implementar. Y quizá la más importante aquí, concientizar, ¿no? Además de los que ya he mencionado. Entonces yo creo que está súper bien, que los compromisos nos los llevamos, creo que a todo lado. Se puede concientizar, replicar y transformar en todo, a todo nivel además, ¿no? Aquí se plantea esto en la entidad, pero creo que es un asunto que nos podemos llevar a todos los ámbitos de la vida, no solamente a la entidad, sino también a nuestro día a día. Muy bien, les agradezco mucho. Había, creo, una segunda pregunta, ¿verdad? Sí. Así es, tenemos una segunda pregunta que va a aparecer en breve en la aplicación del Menti. Es: en una palabra escribe un compromiso que asumirá en su nivel personal. Justo lo que conversamos. Sí, es que efectivamente no solamente es a un nivel profesional que eso se puede hacer, sino también a un nivel personal. Y en el nivel personal, ¿qué compromisos tendremos? Y además en una palabra también, ¿no? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer a un nivel? Educar, claro, nuestras familias, ¿no? Educamos con el ejemplo, además. Reflexionar constantemente, replicar, educar, sensibilizar. Sí, yo no sé a quién se le escuché decir, pensando un poco en lo que decían acerca de educar. A veces, o no, a veces con frecuencia no, nuestros hijos no nos hacen caso de lo que decimos, pero siempre terminan haciendo lo que hacemos. Entonces ahí me gustó esto de educar porque pueden hacerlo con el ejemplo, ¿no? Enseñar, ejercitar, compromiso, es el tema de comprometerse, pero sigue siendo la palabra más importante y me gusta esto de educar. Hay mucho que se puede hacer desde casa. De hecho, el ejercicio que veíamos sobre la carrera de la vida, que es otro video que también es bien pequeñito, pero que también traduce mucho de esto, en qué condiciones corremos, ¿no? Es una carrera realmente la vida, pero los obstáculos que atravesamos por los factores de discriminación que nos atraviesan pueden ser múltiples. Y los que hemos podido conversar ahora, mucho podríamos avanzar, podríamos trabajar con mucha más libertad, con mucha más autonomía, sin jornadas dobles y triples, si educáramos a las futuras generaciones y nosotros mismos, nosotras mismas, para que esto no siga siendo así, ¿no? Para que esta discriminación estructural que hemos identificado que existe en la sociedad cese, para que esta discriminación estructural la combatamos. Y esto se traducirá luego en menos violencia, mayor salud, mayor educación, mayor participación política, mayores derechos económicos, sociales, menos barreras institucionales y todos esos elementos que menciona la política. Bueno, entonces aquí tenemos varios puntos interesantes, pero sigue siendo el más importante la educación, educar. Que también evoca lo que señalaban en Campo Algodonero. ¿Se acuerdan que yo les decía que la Corte, al identificar el problema que había de los feminicidios y la violencia machista que había en Ciudad Juárez, implementó medidas transformadoras? No podía ser de otra manera, tenían que ser medidas educativas. Y medidas educativas no solamente para los jueces, fiscales, que también, sino también para la población en general, en los colegios, en los centros de formación, a nivel distrital, municipal. La educación parece ser una pieza clave para erradicar la discriminación.
La educación parece ser una pieza clave para transversalizar el enfoque de género de manera efectiva en nuestras entidades y en nuestra vida cotidiana, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida personal. Muy bien. Entonces yo creo que con esto tenemos ya las respuestas. Shirley, no sé si nos quede pendiente además algo más. Sí. Vamos a copiar el enlace ahora de la encuesta de satisfacción, la cual es anónima y es importante para que lo puedan resolver ahora. A lo mucho va a ser 5 minutos, entonces vamos a compartirlo ahora a través del grupo del WhatsApp y también a través del Zoom. Es importante que puedan completar esta encuesta y de hecho estamos dando un espacio dentro de la misma sesión para que luego no les quede como una tarea pendiente. Y esas encuestas son fundamentales porque nos ayudan a mejorar permanentemente, ¿no? Y es lo que buscamos para poder hacer un trabajo que contribuya de verdad a transversalizar el enfoque de género. Entonces son 5 minutos, pero por favor, completen la encuesta. Así es, les pedimos mucha honestidad, por favor, porque toda la información que recojamos allí nos va a servir para seguir mejorando. La cual es completar un cuestionario de salida. En el módulo 3 del aula virtual está habilitado un cuestionario de salida que son 10 preguntas sobre el curso. No se preocupe, no es parte del sistema de evaluación, solamente nos sirve a nosotros para poder recoger cómo ustedes, qué conocimientos tienen respecto al curso. Entonces, importantísimo, por favor, que lo hagan. El plazo para que lo puedan hacer inicia desde mañana, desde las 00 horas hasta las 11:59 de la noche. ¿Ya? Con respecto a los certificados, comentarles de que más o menos en 30 días hábiles se les va a enviar a sus correos electrónicos el certificado digital. Es un certificado el cual está firmado con una firma digital, entonces se les envía a los correos personales que nos ha enviado su entidad. Si de repente ustedes desean conocer cuál es el correo en el cual su entidad los ha presentado, está en el aula virtual. En el aula virtual hay una opción que dice perfil y ese correo donde se encuentran matriculados es el correo que nosotros contamos. ¿Qué recomendamos? Recomendamos que si ustedes detectan que el correo que figura allí es el correo institucional, que lo cambien al correo personal, porque de repente cambiamos de entidad de trabajo y ya no vamos a poder acceder pues, al enlace para poder acceder al certificado digital. Entonces, de preferencia que puedan cambiarlo por su correo personal en el aula virtual. Si de repente tienen algunas dudas de cómo hacerlo, también podemos aceptar que nos envíen de forma interna su correo personal, ¿ya? Nombre y correo personal de forma interna para actualizar nosotros nuestra base de datos. El certificado, los que no hayan completado de repente esta encuesta de satisfacción, por favor hacerlos a más tardar el día de hoy para poder contar con la información. Esto es muy, muy importante para nosotros para poder seguir mejorando. Ustedes este año, como lo habíamos comentado al inicio, se ha adaptado el curso de modalidad presencial a esta modalidad sincrónica, entonces es importante poder recoger, ¿no? En base a ustedes su experiencia y poder seguir mejorando. Profesora, de repente ustedes dan algunas palabras de cierre. Sí, Adelante. muchas gracias, Shirley. Bueno, agradecerles porque ha sido una experiencia muy interesante. Yo no había dictado nunca antes un curso de este tipo vía Zoom, así que ha sido una experiencia nueva. Me ha parecido además el apoyo de Shirley y de Denise fundamental. Hemos tenido varios recursos que nos han permitido recuperar las impresiones de los y las participantes, videos. Por ejemplo, el Mentimeter yo hasta ahora no sé ni cómo funciona, así que les agradezco mucho porque gracias a ustedes hemos podido ponerlo y recuperar así más intervenciones de las que nos permite el sistema, ¿no? Y bueno, además de agradecer a Shirley y a Denise, a todas las personas que se animaron en un contexto tan difícil como este a matricularse en este curso y que además lo han continuado, porque a veces uno
se entusiasma, se inscribe y luego surgen tantas cosas en el camino que nos impiden continuar. Yo les felicito porque ustedes están aquí hasta la clase final, han estado en las actividades grupales. Es difícil además sostener trabajos en grupo mediante el sistema Zoom. Yo también he sostenido trabajos en grupo vía Zoom y no es lo mismo. Hay dificultades, así que doble reconocimiento por el esfuerzo que ustedes han realizado. Y pues en lo personal decirles que las experiencias que ustedes tienen en sus entidades, los desafíos, los retos, las dificultades que ustedes nos comentan y comparten en el grupo, sirven no solamente a todos sus compañeros y compañeras, sino también a mí como docente, a poder nutrirme de nuevos ejemplos. Lo que ustedes comentan siempre es útil y enriquece la experiencia que uno tiene para poder luego seguir enseñando cursos como este, ¿no? Entonces, ha sido un aprendizaje de mutuo, ¿no? De todos y todas. Y pues en lo personal también comentarles que para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita poder enseñar porque yo empecé con estas clases cuando mi hijo, yo tengo un hijo que acaba de nacer hace 2 meses y un poquito más, tenía 1 mes y 1 semana. Y debo decir que dictar estas clases ha tenido una luz diferente para mí en esta oportunidad, porque es diferente hablar de las labores de cuidado en abstracto a hablar de las labores de cuidado en concreto, ¿no? Lo que supone cuidar a un recién nacido, lo que supone realmente dedicarse horas, a veces sin dormir y sin poder comer con normalidad, y lo poco valoradas que son esas labores. Yo puedo decirles que ahora cuando conversaba con ustedes lo hacía con real convicción por la experiencia que he tenido, y poder escuchar de ustedes las experiencias que también han compartido me ha parecido sumamente valioso. Así que de este curso me llevo pues unos recuerdos extraordinarios. Les agradezco nuevamente y bueno, no podemos dejar de tomar la foto final porque este es un curso sumamente memorable. Nuevamente, gracias a Shirley y a Denise, sin ustedes no hubiera sido posible sin duda este curso. Así que mis palabras finales son gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora. Denise, ¿deseas dar algunas palabras? Y agradecerles a cada uno de ustedes el compromiso. Entendemos que sobre todo las últimas clases han sido complicadas de la coyuntura nacional, de por sí todo el curso de la coyuntura de la situación en la que nos encontramos por la pandemia. El compromiso de cada uno de ustedes ha sido increíble. La paciencia con nosotras también, con cada una de los enlaces, de la información en general del curso, la disponibilidad que han tenido ha sido extraordinaria. Los felicito yo de manera personal porque cada uno de ustedes son servidores civiles que van a llevar a la práctica también todo lo aprendido aquí y nos han demostrado el compromiso que tienen como profesionales también sobre todo. Muchas gracias a todos ustedes, los felicito nuevamente y estoy muy confiada de que van a llevar a la práctica cada uno de los aprendizajes que se llevan de este curso. Y nada, que el año lo cierren de manera exitosa también en cada uno de sus trabajos, de sus hogares también, que todo les vaya siempre súper bien. Gracias, Denise. Bueno, me sumo a las palabras de felicitaciones de la profesora y de Denise. De verdad han sido un grupo excelente. El compromiso lo hemos observado desde el inicio, desde la clase 0, la sesión de inducción, hasta ahora la clase número 18. Ha sido un curso largo, son 18 sesiones, 18 días de clase. Y hemos tenido una asistencia pareja, mucha participación, mucho compromiso, a pesar de las labores que ustedes tienen como servidores públicos, como tenemos, las labores también que tenemos en casa. Entonces, eso demuestra pues su responsabilidad. Agradecerles por ello. También, como dice Denise, confiamos en que apliquen todo lo aprendido, porque este curso, en verdad hemos aprendido todas y todos, puesto que aprender a ser más conscientes de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, y en la parte final, ¿no? De cómo podemos tangibilizar, aplicar, cómo transversalizar esta política de igualdad de género. Entonces, esperamos que lo apliquen. Es el reto, entonces, para una sociedad mucho más igual, ¿no? Gracias a todos, de verdad. Así que si de repente hay algunas que desean dar algunas palabras, algunas recomendaciones, comentarios, adelante.
Bueno, muchas gracias Shirley, Denise, Liliana. Muchas gracias por todos sus aportes, por su paciencia y por toda la enseñanza que nos han dado. Gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias, Diana. Sí, igualmente quisiera unirme a los saludos que sin duda todos mis compañeros quisieran brindar en este momento. Gracias por la sonrisa continua, siempre de Liliana al inicio de la clase o durante toda la clase. Mucha empatía con todos nosotros. Gracias a todo el equipo, a Shirley, a Denise, que siempre nos mantenía, tanto Shirley como Denise nos mantenían informados a través del chat, del WhatsApp. Y gracias también por fomentar este trabajo en equipo. Creo que lo más rico de todo esto, y me refiero al último ejercicio, el más reciente, esto de política pública, con la política nacional del café que nos tocó hacer a nosotros como grupo, nos permitió hacernos tiempo de donde no lo teníamos para poder poner en práctica aquello que habíamos recibido durante el curso. Muchas gracias y espero que no sea esta la última vez que nos veamos, que nos mantengamos siempre en contacto. No habremos tenido mucho tiempo de repente para tomarnos un café, pero tengamos fe que muy pronto tengamos la oportunidad de conocernos de manera directa y face to face con un café, tal vez como grupo, como equipo. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Gracias, Elisa. Habla. ¿Qué? Igual yo me uno a mis compañeras. Obviamente yo creo que todos y todas nos llevamos una gran satisfacción de este curso. Particularmente me siento bendecida por haber tenido la oportunidad. Y al inicio no lo podía creer. Shirley me ha visto la cara atolondradita que en todas las actividades, es que en verdad también el hacer el trabajo remoto es bien recargado definitivamente, pero muy bien, y sobre todo también el tiempo, ¿no? Ya en la tardecita como que nos desocupamos un poco y nos ha facilitado mucho el poder participar. Nunca voy a olvidar esta experiencia, muy bonita, definitivamente. Y felicidades, Liliana, por tu bebé. Gracias, Eulalia. Muchas gracias. Gracias, Eulalia. Hay comentarios en el chat también. Wendy, Aimé, Juan Carlos, Hans, Tilibet, Mauricio, Diana, Caterine, Marta, Victoria. Gracias. Gracias, Vladimir. Bueno, vamos a tomar la foto grupal. Así que, por favor, todos prendamos cámaras. Uy. Sí, por favor. Para llevarnos un recuerdo, por favor. Claro que sí. A ver. A ver, muy bien. Entonces, ¿quién toma la foto? Shirley. Yo tomo la foto. Muy bien. Por favor, Jesús, prende cámara. Ada, Juan Carlos, a ver, Caterine, Magali Matute, Lilibet Vázquez, Marcela, Mildred. Ya, muy bien. Entonces, como son dos páginas, entonces, por favor, sonreímos como 20 segundos, acuérdense. Muy bien. Muy bien. Cuenten, por favor. Ya está. Esperen, todavía falta. Todavía falta. A ver, Mauricio, Falta ya el está. gatito. A ver, sonreímos por 20 segundos, acuérdense. 20 segundos por 20 segundos. Shirley, estoy entrando desde la computadora porque no tengo acá, no sé si me puedes aceptar, por favor. Va a salir el perrito de Eulalia también.
Mauricio, falta el gatito de Diana. El perrito de Eulalia, que sonría. Que sonríe ese perrito. Tan lindo. Está posando, está posando. Seguimos sonriendo, seguimos sonriendo. Muy bien, perfecto. Ya está. Muy bien. Muchas gracias, de Listo, verdad, por muchas todo. gracias. Gracias. Que les vaya súper, Nos súper vemos bien. pronto. Gracias, muchas gracias. Chao, por todo. Cuídense Gracias, mucho. mira. Gracias, Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos. Gracias. Gracias por todo. Chao, gracias. Gracias. Dios. Gracias. Gracias por el apoyo y la paciencia. Y gracias por la paciencia, sobre todo el apoyo, los chicos, a todos. Gracias, los gracias. grupo, Ha sido un éxito el curso. Gracias, compañeros. Chévere a todos. Hasta luego. ¿Quién sube la tarea?